no sabía qué hacer con los ahorros. En este momento, ¿cuántas propiedades tienes? En este momento tengo 4. Ahí está el secreto. Si tu vida financiera no funciona es porque no lo estás aplicando. Hoy Oscarina nos habla de cuáles son esos detalles o esa forma de pensar que cualquier persona puede tener, que es increíblemente simple, que tú no necesitas ser un genio, ni tener los 1000 estudios, ni tener una situación financiera establecida. Solamente si tú escuchas lo que ella nos va a contar, te vas a dar cuenta que cualquier persona puede hacer, pero lo que me interesa es que tú puedas hacerlo. Este podcast está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Oscarina, ¿cómo estás? Hola Carlos, estoy muy bien, gracias. ¿En qué ciudad estás? Estoy en Indiana. ¿De qué país eres? Soy de Venezuela y tengo 20 años aquí en Estados Unidos. Wow, ¿qué edad tienes tú? 46, ya próximo a 47. Cuéntanos un poco de tu situación. ¿Cómo era la situación financiera antes de entrar al programa? No tenía control de mis finanzas, pero no soy una persona que gasta mucho. Siempre he buscado ahorrar de una u otra forma, pero no sabía qué hacer con los ahorros y no sabía si tenía flujo positivo o flujo negativo. Pero como no gasto tanto, entonces siempre buscaba con el trabajo de meter a las cuentas de retiro para no gastármelo y en cuentas de inversiones que ahí se me olvidan y ya no las gasto antes de que me paguen el cheque. Inteligente, no como yo que yo no sabía invertir, pero invertía de todas maneras, aunque me metieran líos horrorosos. Bueno, cuéntanos un poco en este momento, ¿cuántas propiedades tienes? En este momento tengo 4, es de la principal donde vivo con mi familia y 3 en renta. Genial. Bueno, y cuéntanos cómo comenzaste tu vida un poco. Cuéntanos un poco tu contexto de tu vida, por favor. Llegué a Estados Unidos y llegué donde una tía y uno comenzó a escuchar a los familiares que ya tienen tiempo aquí, pero ella me dijo que era muy bueno rentar. Entonces yo llegué aquí en el 2003 y mi primera casa apenas la compré en el 2016 porque yo tenía la mentalidad que era muy bueno rentar porque cada 2 años tú te mudabas y te daban una casa nueva prácticamente y estrenabas casas y todo. Y no tenías que hacerle mantenimiento, no tenías que hacerle nada, sino que todo se encargaba el dueño y uno rentaba. Bueno, Ya cuando hice familia fue que decidí comprar una casa. Genial, o sea que fíjate cómo a veces aprendemos unos conceptos que nos limitan. Así podemos aprender un concepto de esos como el que, mira, compre casas que eso es bueno, ¿cierto? No, arrende porque así vive en casa nueva cada 2 años y no tiene que hacerle mantenimiento y más bien pague usted la hipoteca al dueño en vez de que usted pague su propia casa, ¿no? Increíble. Y cuando tú llegas a Estados Unidos, ¿qué hacías? ¿Cómo comenzaste a buscar tu camino en Estados Unidos? No, cuando llegué a Estados Unidos llegué con 2 metas, era aprender el inglés y conseguir para quedarme en el país con un estatus migratorio bueno. Entonces, para conseguir papeles para poder trabajar legalmente. Entonces empecé de mesera en un restaurante cubano en Miami y desde ahí me enfoqué en aprender el inglés, solamente en aprender el inglés. Duré 2 años, aprendí el inglés técnicamente en el Miami-Dade, pero no lo hablaba porque todo el mundo en Miami habla español. Entonces ya fue que decidí venirme para Indiana porque era mejor el pago aquí, es mejor el pago aquí, más barato, más económico y también podía practicar el inglés. Entonces empecé a trabajar en un hotel de room service y sin saber el inglés pude hacer la entrevista y ya después fui hablando y hasta fui manejándome diferentes posiciones que fui hasta mesera y bartender. Y como bartender, aunque no hablaba mucho inglés, pero eso fue lo que me ayudó a sacar lo que había estudiado y ya después que ya supe el inglés, ya dice, no voy a quedarme como
como bartender o como mesera porque eso cansa, es más físico. Yo soy graduada de contadora en mi país y decidí buscar trabajo en un banco porque decía que los bancos aquí son diferentes como trabajan en mi país y quería aprender cómo funcionaban los bancos. Entonces me metí en un banco y ya ahí sí tuve que pulir mi inglés. Entonces ya después de ahí que ya entré en un banco, ya empecé a buscar en trabajos de oficinas y empecé después del banco, me fui a una staffing, una temporaria de trabajo. Ahí fui reclutadora y ya de ahí crecí. Porque yo quiero insistir en esto, porque algunos pueden oír la anécdota de Oscarina, como bueno, hice este trabajo, pero yo quiero mostrar el patrón de éxito. El patrón de éxito es, yo entro, quiero mi estatus migratorio. Entonces, lo primero es que comenzó por trabajar por su estatus migratorio. También quiero aprender inglés. Entonces aquí estoy cómodo hablando español, pero me voy a un lugar donde es más incómodo porque tengo que aprender inglés. Entra a trabajar como mesera o entra al room service, como dice ella, y al bartender, pero está enfocada en aprender inglés y apenas ella domina su inglés, busca un trabajo de oficina. Fíjense que en todo lo que nos está diciendo Oscarina, está buscando incomodarse. Realmente ahí está el secreto de las personas que duran 20 años trabajando acá en lo mismo, pero les da miedo. Yo estoy seguro que a todos nos da miedo hablar inglés, nos da miedo hablarlo mal, nos da miedo que la gente no nos entienda, que a veces uno que otro haga su chiste o uno que otro se irriten porque no nos entienden y tienen impaciencia, o que perdamos oportunidades porque nos cierran la puerta porque no hablamos inglés suficientemente bien. Todo eso es incómodo, es frustrante porque es contra nuestro ego, pero las personas que crecen se permiten proponerse pasos que les generan incomodidad, que los desafían, que los llevan a darse lo mejor que no están usando, porque realmente eso es, no lo están usando. Entonces, fíjense cómo en el lenguaje que nos está dando Oscarina, cuando yo oigo una persona, yo sé si esa persona va a ser exitosa o no, porque los primeros 5 minutos es como si me dieran un corto de esa película de la vida de esa persona. Yo sé cómo piensa ya, yo sé cómo toma los problemas, cómo toma los desafíos. Y no es que tenga ninguna habilidad especial, cualquier persona puede hacerlo si escucha realmente, mira lo que está haciendo. Entonces, ella toma ese paso, entra al banco, aprende y empieza a trabajar en recursos humanos, que es de lo que está viviendo ahora. Pero ¿cómo no es me siento en la cama mía o en la playa de South Beach, cruzo las piernas y espero la iluminación y me llega ahí de golpe es un tequila doble o alguna cosa, ¿me entiendes? Pero en últimas no llega así, nada llega así, hay que buscarlo, hay que mover el trasero. ¿Estamos de acuerdo? Correctamente, sí, hay que siempre estar buscando y buscando y que el miedo no te pare. Y otra cosa que está diciendo es que fíjense que ella nos dio la síntesis de su éxito en los primeros 3 minutos. Cuando ella habla, yo no gasto mucho, como no sé en qué invertir inteligente, invierto en mi fondo de pensiones para pensar en el futuro. Yo siempre he gastado poco. Es que fíjense que la fórmula que es que lo que yo enseño es tan simple, tan sencillo. A mí dicen, es que Carlos dice lo mismo que hemos oído muy veces. Exacto, aplícalo, por favor, porque todo lo que tienes que hacer es aplicarlo. Si tu vida financiera no funciona es porque no lo estás aplicando, estás conceptualizando. Entonces, todo lo que ella nos ha dicho es la fórmula de crecer. Entonces, cuéntanos cómo empezaste con recursos humanos. Bueno, empecé en la temporaria y ahí fue donde aprendí prácticamente, o sea, siempre he tenido la habilidad de buscar cómo aprender. Entonces, me leían los manuales, veía a los demás, preguntaba y ya después o sea, soy una persona que me gusta trabajar y busco trabajar como la próxima persona. O sea, si mi jefa está haciendo algo y dice, yo le digo, ¿en qué la puedo ayudar? Que yo lo puedo hacer como para que ya yo esté lista para subir para la próxima posición. Y eso es lo que he hecho por
por ya 10 años y he llegado a ser a donde estoy ahorita. Tú no eres de la que dice, yo no me voy a regalar si no me pagan, porque después uno aprende y se la montan, porque quiere que uno haga todo y no le pagan nada, porque esos gringos creen que uno es bobo, ¿cierto? Porque así hay mucha gente que piensa, así, no, es que, ¿por qué? Si a mí no me pagan, no lo hago. Sí, mucha gente dice, no, ese no es mi trabajo, eso no me toca a mí. Digo, sí, pero yo quiero que me toque a mí en el futuro, entonces lo hago ahorita para después hacerlo en el futuro. Exacto. No, miren, es que ahí está la fórmula. Escuchen, miren, cuando ustedes escuchen mis podcasts, oigan cómo hablan las personas que yo invito, porque yo no invito a cualquier persona. Son personas comunes y corrientes, pero son personas que han logrado éxito con recursos comunes y corrientes, como yo. O sea, lo que aplica Oscarina no es nada diferente a lo que aplico yo. Son los mismos principios. Es más, ahorita Oscarina estaba tomando mi programa y como es tan brillante, le ayuda a otros estudiantes del curso. ¿Por qué le puede ayudar a él? Ella, porque ella es inversionista y yo le enseño unas estrategias, pero ella coge los valores que ella ya tiene, las fortalezas que ella ya tiene, y lo que hace es sintonizarse un poquito más. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y tú lo que haces es como cuando cogíamos la emisora, que ahora ya casi nadie usa radio, y lo pongo un poquito más y queda pero perfecta la señal, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué? Porque estaba ahí, solo falta sintonizarla. Por eso nosotros les hacemos esto y repetimos podcast por podcast por podcast, y lo que hacemos es lavarle el cerebro a la gente. Usted, yo lavo cerebros, soy el mejor lavador de cerebros del mundo. No es mundo, ojalá. Pero, ¿qué es lo que le ayuda a la gente? A quitarle la basura que tiene cerca del dinero, acerca de que no puedo, no valgo, y lo hace. Mire eso que nos dice ella. No, voy donde mi jefa. Pregunto, me leo los manuales. Uy, qué delicia leer manuales. ¿Qué vas a hacer el domingo por la tarde? Ay, me voy a leer 4 manuales de cómo contratar a una persona. Increíble. Mira, no te imaginas el parágrafo 4 B de la página 2354. Es interesantísimo. No, si quieres tráeme tus niños y les leo un poquito. Nadie, ¿cierto? Leer un manual es horrible, es pesado, es denso, es aburrido. Además, son unas hojas grandes en unos folders que no tienen ningún atractivo. No, es más, ni siquiera son para leer, son para consultar, pero tú te los estudiabas. Sí, para aprender, porque si no, ¿quién me iba a enseñar? Porque esa es otra diferencia. No, es que cada cosa que esta señora diga, yo voy a hacer una lección y una misa con eso. Exactamente. Una de las características de las personas que crecen es que estudian, se llama autodidacta. Están buscando estudiar todo el tiempo, aprendiendo cosas nuevas. Ahora, yo te digo una cosa, si tú estás viendo este video o oyendo este podcast, eres autodidacta, porque esto es educativo. Entonces tú lo que estás haciendo es educarte con eso. Entonces fíjate lo que está haciendo, lo que hizo Oscarina, que hace la diferencia de una persona exitosa. Sigue. Perdona que te saque, pero es que yo quiero sacarte el jugo, Oscarina. No, bueno, y como dices, o sea, siempre me gusta aprender y al mismo tiempo enseño. Entonces me gusta enseñar porque siento que cuando tú enseñas, sigues aprendiendo más. Entonces por eso también estoy ayudando a enseñar lo que tú das. En eso me enfoco también. ¿Cuál ha sido la propiedad más difícil que has comprado y cómo la compraste? La última fue la más difícil, porque a mí cuando yo empecé con lo de la primera casa, no tenía idea que era real estate. Pero después leyendo libros, y como dice el libro de Robert Kiyosaki, donde dice, bueno, trata de buscar cómo ganar $400 más. Eso fue lo que me abrió a mí, es el primer paso. Y pensando, todos los días decía, ¿cómo gusto? Bueno, me voy a poner a trabajar los fines de semana, ¿cómo ingreso $400 más? Y en ese momento, cuando ya empecé a preguntar,
me llega una muchacha y me dice, oye, ¿no conoces a nadie que alquile una habitación? Y dije, yo tengo como una tipo oficina y la puedo convertir en habitación y se la puedo rentar en 400. Dije, justo lo que estaba pidiendo me llegó. Entonces se la renté en 400 y ya vi que sí era fácil, que no había problema, que no tengo problemas que la gente conozca que vive en mi casa, mientras le sigan las reglas. Y después ya se fue como los 3 meses y dije, bueno, ¿y ahora? Entonces me dice mi hermano, me dice, oye, ¿por qué no lo pones en Airbnb? Ah, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, a ver qué. Y sí, me fue súper bien con el Airbnb y entonces ya en la pandemia fue que cerré la casa porque no quería que llegaran. Pero eso ya me abrió para comprar una propiedad más grande con más habitaciones. Entonces ya compré una casa con 6 habitaciones y la construí con 3 baños. Entonces ya empecé a alquilar las habitaciones y la otra casa, que era la pequeña, ya la renté. Y después dije, ¿ahora qué hago? Ahora no sé qué hacer porque esto ya yo me metí en algo que no sé cómo funciona. Entonces fue que te encontré a ti. Y dije, tiene razón, una casa al año no hace daño. O sea, bueno, ya tengo una, me voy a preparar para la segunda. Entonces eso fue del 2020 al 2021 fue que compré mi casa donde me mudé con las habitaciones, empecé a rentar las habitaciones, y en el 2022... Perdón, ¿y la rentaste por Airbnb también o por renta tradicional? No, la renté normal, o sea, ¿Y tradicional, renta tradicional. ¿Y por qué decidiste no hacerlo por Airbnb? O sea, ¿por qué pasaste de Airbnb a tradicional? Porque la casa es una casa de 3 habitaciones, 2 baños y no tenemos nada turístico. En cambio, el Airbnb no era mucho la gente que venía, pero me daba más que los $400, me daba 650 al mes. Y eran 2 días que venía la gente, un fin de semana, o sea, no era así mucho auge. Y me parecía mejor porque me daba más y no era todos los 30 días, sino 3 fines de semana y ya hice lo que tenía que hacer. Y la renta tradicional es que tú haces tu contrato y como dices tú, no tienes que estar todo el tiempo activo con eso. El Airbnb toma bastante tiempo, en cambio la renta tradicional lo necesario. Exactamente. Exacto. Porque el Airbnb es un negocio de bienes raíces, pero es un negocio de servicio, ¿cierto? Que hay que atender a las personas, entonces hay que estar pendiente. Exacto. Entonces, después cuando empecé tu mentoría, busqué un realtor y ya entonces empecé leí el libro completamente. El libro de verdad es un manual para mí, que el libro tuyo de Como una casa al año no hace daño es un manual y sigues, hice la búsqueda, hice los números. Y había casas que no daban, había casas que no daban, y dije, pero es como uno en principio es que no da, es que no encuentro, pero voy a seguir buscando. Y ya me puse en las búsquedas del Zillow y dice por el dueño, y encontré una casa y más o menos los números no estaban tan bien, pero dije, bueno, como es por el dueño, voy a hacer la estrategia de negociar con el dueño. Y me fui a verla y ya de una vez le dije que cuánto era lo menos que lo podía dar. Él me dice, no le estoy rebajando. Entonces, ¿cuánto tienes tú? Y dije, bueno, lo mínimo que tengo, la casa estaba posteada en 140,000, y lo mínimo que tengo son 125,000. Le dije así, me dice, no acepto. Y yo, ok, no lo acepta, no son mis números, sigo buscando. Pero después de los 2 meses me mandó un mensaje, oye, ¿todavía estás interesada en la casa? Y le digo, sí, todavía sigo buscando. Entonces, me dice, te la puedo dejar en 115,000. Wow. Le digo, o sea, sí, los números sí dan. Entonces, en 115,000 y ya después, cuando fuimos al cierre, el banco no me quiso, me había aprobado supuestamente una preaprobación, pero ya cuando fue el cierre, justamente en ese momento, el banco dijo que no me podían aprobar porque la casa anterior, como era la primera año, no la podían tomar las ganancias de esa casa. Entonces era como si tuviera mi mortgage, mi hipoteca, más una segunda hipoteca. Entonces no calificaba. Pero hay una cosa en eso, y seguramente tú ya lo sabes, pero eso, las personas cuando tienen ese tipo de experiencias dicen, si tengo una casa menos de un año no me vale el crédito. Depende del banco. Hay bancos que sí te lo valen. Tienes que buscar varios lenders. ¿Ya aprendiste esa lección?
Sí, sí. Entonces, bueno, en esa época, justo ya estábamos para cerrar la casa, y me fui para, préstamos privados y la pagué en cash, entonces le dije que me diera otro descuento, entonces a la final la casa la cerramos en 105,000 porque la iba a pagar en cash, pero por prestamista, entonces la pagué en cash, 105,000, pero no, o sea, todo esto se hace con todo el miedo porque dices, la estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, no sé qué estoy haciendo, pero pregunto y los números me dan y dije, yo voy a seguir adelante, voy a seguir adelante y sí, gracias a Dios, sí se me dio, ya pagué el préstamo y ya la casa, la tengo, ya estoy buscando para refinanciarla, para sacar ese dinero para otra. ¿Ya tienes ingresos pasivos para reemplazar tu ingreso laboral? Todavía no, no, falta bastante. ¿Cuál es tu plan? ¿Para cuándo? Con 10 casas. Con 10 10. casas. Exacto, llevas 3 de renta. 3, pero estoy contando la principal porque también rento las habitaciones. O sea, ya llevas 4. Exactamente. O sea que tienes 47 años, estás comprando una al año. Sí, Perfecto. O sea que en 6 años puedes tener lo de tu pensión adicional, porque estás trabajando con tu 401k, que me parece muy bien. exacto. Si tengo pensión ya de un trabajo, este trabajo también me da pensión, más el 401k, más las inversiones que yo tengo aparte. ¿Y estás casada o soltera? Casada con 2 hijos. ¿Y tu esposo cómo es con las inversiones? No, no le gusta mucho, pero gracias a Dios él es mi handyman, el que me ayuda a poner el piso, a pintar, o sea, en los O sea, números, te me dice, ayuda. los números A son su manera, tuyos. a su manera te ayuda, ¿cierto? O sea, Sí, exactamente, los números son tuyos, déjame a mí lo de las casas, lo manual y así somos un gran equipo. Mis debilidades son, él es mi fortaleza y al revés. porque hay personas que están esperando que la persona se entusiasme de la misma manera que nos entusiasmamos los que nos volvemos fanáticos de raíces, porque uno no puede dejar de pensar en comprar, ¿cierto? Correctamente. No puede. Así no esté buscando, uno está buscando, ¿cierto? No, como cuando van las señoras al mall, solo estoy mirando, ¿cierto? Exacto. No, no importa, no tengo plata, no llevo la billetera, no importa, pero busco los precios, los colores, las tallas y todo como si fuera a comprar. Si eso que hacen las señoras en el centro comercial lo hicieran buscando casas, van a encontrar propiedades que se ajustan a sus posibilidades. ¿Estamos de acuerdo? Así Sí, no tenga plata, completamente. va a empezar a encontrar, a resolver las preguntas, porque es que lo bueno por eso yo le digo a la gente, pregunte, porque cuando uno pregunta se da cuenta que no sabe y busca las respuestas. Y en la medida en que va haciendo eso, cada vez va siendo más fácil encontrar lo que uno quiere. Exacto, sí, es lo que a mí me ayudó fue, como te dice, el libro. Yo leí el capítulo y dice, déjame aplicarlo. Y buscar las casas y los números y hacer el ejercicio. Y después anda a hablar con las personas. Yo no sabía ni qué preguntar, pero tienes las preguntas ahí. O sea, el libro fue lo que, como dice, para mí es un manual. Y lo seguí paso a paso y gracias a eso, con una casa al año no hace daño y ahí sigo una casa al año. Bueno, y ahora el libro, el otro, el de si lo hubiera, ¿ya lo tienes o no? No todavía, pero No, ya listo, tengo mi ahorita tú me aprobación. mandas su dirección y yo te lo regalo, porque para yo te lo voy a Ok. mandar. Ah, Pero, muchísimas pero gracias. mira, este libro está espectacular, lo puedes encontrar en Amazon, te lo mandan a tu casa, y si estás en Colombia, lo puedes encontrar en todas las librerías, está espectacular, está lleno de consejos, ¿cierto? Que se ven gorditos, pero es fácil de leer, ¿cierto? ¿No? Oh, sí, es demasiado fácil, súper fácil, me encanta. O sea, la escritura es fácil y los ejercicios también. Y la idea es que a mí me gusta que sea práctico para que las personas lo puedan utilizar. Así como tú dices, bueno, leo esto, voy a hacer eso. Por ejemplo, aquí dice, 7 mentiras que aprendí que me llevaron a la quiebra. Que a mí me decían los adultos míos, edúcate para aprender algo para ganarte la vida. Y eso nos enseñan eso, ¿no? Y le digo, la educación formal es solo uno de los muchos caminos. No te eduques solo por un diploma o para ganarte la vida. Enamórate, como lo está haciendo la señora, de aprender algo nuevo cada día, como lo está haciendo la señora, para ser una mejor versión de ti. ¿De acuerdo? Correctamente, sí, todos Segundo, los días. paga tus cuentas cumplido
cada mes y luego ahorra. Aquí, entonces, ¿cómo es? Esa es la mentira. ¿Cómo es lo correcto? Y tú me vas a decir si es correcto o no. Primero ahorra, págate a ti mismo y después paga tus cuentas. En vez de, sí, como te digo, yo pongo primero antes todo en mi retiro antes de que me llegue el cheque, entonces ya lo ahorré antes de gastarlo. Yo estoy leyendo esto para ver si está bien escrito, porque si ella dice que no, no está mal escrito. Bueno, listo. Ya encontrarás soluciones para pagar tus obligaciones. Si has guardado lo del ahorro, ya encontrarás cómo pagar lo demás. Piensa a largo plazo. ¿Qué otra cosa nos enseñan? Busca ganar más para que puedas vivir mejor. ¿Nos enseñan eso o no? No. No busque ganar más, sí. Sí, gana más para que sí puedas vivir cada mes, ¿sí o no? Y sí, entonces dice, el objetivo no es ganar más cada año. El objetivo es ahorrar e invertir. ¿Está bien? Correcto. Sí, tienes razón, sí, porque mientras más ganamos, más gastamos también. Pero si empiezas a ahorrar... nervioso. ¿Qué tal que no le gustara Camila? Ay, Dios mío. Espérate un momentico, todo. Bueno, espero que seas el millonario de la familia. Esa es otra. Dice, esto es muy relativo. Calcula cuánto es el ingreso pasivo que tú y tu familia necesitan para alcanzar el nivel de vida que quieres. No es que yo ser millonario, porque ser millonario no significa nada. Significa para muchas personas ponerse a gastar mucha plata. Es calcular los ingresos pasivos que necesito para retirarme. ¿Lo dije bien? Sí, correctamente. O sea, de acuerdo a lo que ganas es lo que no trabajas y lo puedes disfrutar. ¿Me ha ido bien el examen o no, Oscarina? 10, sacaste 10. Otra, progresa rápido para que puedas tener éxito de joven. Lo importante no es hacerlo rápido, sino hacerlo correcto. Bien. Exacto. Haz un plan financiero con metas concretas y completas cada mes. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, sí. ¿Acepta? Sí. Sí, porque yo no empecé de joven. Yo empecé ya después de los 45. Cuando tengas dinero ya podrás vivir una vida tranquila, ¿cierto? Nos dicen así, ¿cierto? Tenga dinero, paga. Dice, en cualquier momento puedes vivir con tranquilidad si haces un presupuesto. ¿De acuerdo? Correcto, sí. El presupuesto ayuda bastante. Y ahora el último, aprende a hacer negocios para ganar un poco más. ¿Nos enseñan eso o no? A mí no me enseñaron. Bueno, porque algunos no las enseñaron porque les dicen, usted, en nuestra familia no somos buenos para los negocios, somos buenos empleados. Darle plata a los demás, porque realmente en este país el que nació pobre, el que nació rico, murió rico, el que nació pobre, murió pobre, ¿cierto? Y aquí en este país cuando muere un rico nace otro y ese no fue usted, mijita. Aprende a hacer negocios para ganar cada día un poco más. Es mejor aprender a manejar el dinero para tomar decisiones más acertadas financieramente. Así las posibilidades de éxito serán mucho mayores. Realmente más que hacer negocios es manejar el dinero. ¿Estamos de acuerdo? Correctamente, sí. O sea que paso el examen, señora Oscarina. Aprobado. Aquí está. Muchas gracias. Bueno, ¿qué le dirías a una persona, Oscarina, que dice, mi marido no me apoya o mi pareja no me apoya, tengo hijos y aquí la plata a uno no le alcanza para nada porque ahora ha subido mucho la renta y estamos en la olla? ¿Qué hago yo cómo podría yo crecer financieramente? Es que ella puede porque empezó temprano, pero yo ya no, a esta edad conocí. Claro, ella lo compró porque los intereses estaban baratos, pero ahora no se puede. Cuéntame. No, siempre yo digo, todo tiene solución. La cuestión es buscar la ayuda, o como en la mentoría, o sea, que tú me ayudaste bastante con esa mentoría. Igualmente al principio sentía que yo quería que mi esposo se sentara conmigo a ver los videos, a escuchar todo igual que yo, a la misma par, pero me di cuenta que muchas veces no es así. Entonces, yo busqué la forma de involucrarlo a su manera, a su personalidad, y de verdad ahí fue cuando por fin construimos el equipo. O sea, es el que se encarga de las casas, pero él no ve los videos, pero sí yo le hablo y le escucho, y él nada más solamente con mi ejemplo y viendo las cosas,
ya él se va involucrando solito sin yo empujarlo, pero saber las fortalezas de la pareja y usarlas para el equipo. Eso fue lo que yo hice. No era lo que yo quería, pero a la final funcionó mejor así también. No es los intereses, no es porque o sea, yo pensaba que no había casas y buscando sí las encontré. No es que vas a encontrar las primeras 3 y ya, sino hay, como dice el libro, tienes que buscar, y eso fue lo que yo me enfoqué en buscarlo. Y aunque tu pareja no te apoye, o aunque tus hijos, la edad, lo importante es la acción. La acción y aunque tengas el miedo, sigue hacia adelante. Eso fue lo que hice yo. O sea, yo me puse en mi mente de que aunque tenga miedo, igual lo voy a hacer. Entonces, me enfoqué en lo positivo de que sí lo voy a hacer y yo con eso sí, seguí. Aunque todavía sigo con miedo, pero sigo comprando casas. Exactamente, genial. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad te quiero invitar a que te des cuenta que el pensamiento para lograr crecer financieramente y cambiar ya tu vida financiera es sencillo, tú lo puedes aprender, que puedes aprender de personas como Oscarina, que están cerca de tu vida, que tienen vida financiera organizada, quizás no ganan fortunas, pero que les rinde el dinero y lo manejan bien. Realmente esa es la primera base para tu crecer financieramente. Los principios son científicos, son aplicables en cualquier país, en cualquier época, con intereses bajos, con intereses altos, con mucha oferta de propiedades, alto inventario, bienes raíces, poco inventario. Hay posibilidad, porque ahí tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja de lograr lo que quieres y vivir la vida que te mereces es un pensamiento que no es cierto. Nos vemos en el próximo video. Oye, si lo hubieras sabido antes, aquí está el link para que tú puedas crecer con muy poco dinero. Antes de irme, quiero invitarte al webinar. Mira aquí el webinar, que está espectacular, información gratis, con muchísimas estrategias para que crezcas con bienes raíces que lo han utilizado miles y miles de personas.